Según monografías.com, democracia significa poder del pueblo, y desde el punto de vista filosófico es más que poder del pueblo. Es un sistema sociopolítico y económico de hombres libres e iguales, no solo libres e iguales ante la ley, sino en las relaciones sociales en la vida cotidiana. Por lo tanto, desde cualquier punto de vista, la verdadera democracia debería crear un balance del pueblo en todas estas áreas. Pero veamos Guatemala. Después de 1954, cuando la democracia fue asaltada por Estados Unidos en colaboración con sectores radicales y ultraconservadores de derecha, la democracia se fracturó, dejando en el poder al ejército y a los representantes de esos sectores ultraconservadores. De este asalto se generó un desbalance en la naciente democracia que se estaba gestando por entonces, el cual persiste aún en nuestros días. Después del conflicto armado generado sobre todo por la extrema desproporción económica entre la gran mayoría de pobres y una minoría de ricos, sostenida por dictaduras militares, llegó la firma de la paz, la que suponía debiera abrir un espacio para crear la democracia, la cual solo llegó de nombre. Por el contrario, la clase política gobernante y los militares se afianzaron en el poder y el control de partidos políticos. El gobierno se convirtió en una maquinaria de hacer dinero y familias enteras de políticos y miembros del ejército se beneficiaron de las riquezas que producía, heredando así a familiares y amigos los puestos, vínculos e influencias que esa posición les facilitaba. De acuerdo a El Periódico, martes 9 de junio de 2015, solo 32 familias se dividen los principales puestos del gobierno, los cuales les permitirán su elección o reelección en las próximas elecciones. A este tipo de sistema, con el equilibrio a favor de ellos, le llamaron democracia. Para justificarla, abrieron espacios políticos, dejando que la oposición, exguerrilla, se convirtiera en partido, lo cual les permitiría establecer el espejismo legal de la democracia. El objetivo principal siempre fue mantener el control de la sociedad guatemalteca, y el papel principal para afianzarse en el sistema lo jugó la educación a través de los medios de comunicación. Según latribuna.com.gt, algunos de estos medios de comunicación pertenecen a políticos guatemaltecos, tales como Manuel Valdizón, Eric Archila, Sandra Torres y Alejandro Ciñibaldi. Otros, como Canal 3, 7, 11, 13 y además 11 estaciones de radio encabezadas por Radio Sonora, pertenecen al mexicano Ramiro Ángel González, alias El Fantasma, y quien los controla desde Estados Unidos. Para mantener el equilibrio a su favor, el sistema requiere de subsistemas sociales, políticos y económicos que lo apoyen y lo retroalimenten. La retroalimentación es la parte más esencial que da vida al sistema. Estos son solo algunos de los aparatos obvios que lo retroalimentan. Pero hay algunos de buena intención que a manera de solventar la situación de pobreza de manera inconsciente contribuyen a esa retroalimentación de este tipo de democracia desbalanceada. Aquí tenemos las iglesias, organizaciones, ONGs, asociaciones y otras. La retroalimentación se da al contribuir con el sistema establecido sin cuestionar las injusticias obvias. En este sistema desbalanceado, en que las organizaciones de izquierda se convierten en partidos electorales y con sus pocos recursos no logran tener un papel protagónico con el pueblo, y sobre todo al perpetuar sus divisiones, se convierten fácilmente en otra parte de los subsistemas de retroalimentación. De esta forma, los dos polos de este tipo de democracia política están justificados, la izquierda y la derecha. La tensión la heredó el pueblo. De acuerdo con el INE, en el 2015, Guatemala cuenta con 16.176.133 habitantes. Según ENCOBI, de este número, 6 millones viven en condiciones de pobreza, mientras otros 2 millones viven en condiciones de extrema pobreza, o sea, comiendo de la basura. Eso significa que 8 millones, o sea, la mitad de la población, viven en condiciones miserables, mientras la otra mitad, según la CEPAL, es considerada no pobre, lo que no quiere decir rica.
sino muy cercana a ser pobre. Razón por la que vemos gente durmiendo en la calle, niños trabajando y mendigando, forzados a emigrar, falta de hospitales, escuelas, etc. Estos factores contribuyen, por el otro lado, a la inclinación de la balanza democrática que ellos propusieron. Como si no fuera poco haber convertido el gobierno en una maquinaria de hacer dinero, la avaricia del ejército y la clase política les condujeron al narcotráfico y a una corrupción insaciable, llegando a la lucha por mantener el liderazgo de la corrupción, desenmascarado por la CICIG. ¿Significa esto que existen aires de cambio? Cuando John Biden llegó a Guatemala, pidió que no fuera Roxana Valdetti la que lo recibiera, sino la esposa de Otto Pérez Molina. La realidad es que Estados Unidos ya sabía de antemano lo que estaba por venir, debido a las informaciones provistas por Marjorie Dadiana Chacón, la reina del sur, presa en Miami y amiga de la Valdetti, por lo que Estados Unidos se preparaba para dirigir el cambio, una de las razones de la visita de Biden, por lo cual el gobierno estadounidense sale en apoyo a Pérez Molina y propone en conferencia de prensa ayudar con los exámenes polígrafos, que dicho sea de paso, no son aceptados en las Cortes de los Estados Unidos. Por otro lado, también en prevención de la posible destitución de Pérez Molina, con anticipación asignan a Maldonado Aguirre a la vicepresidencia para garantizar la continuidad de esa democracia. Cuando la CACIF pide la salida de Valdetti, no es porque sean amantes de la justicia, y mucho menos porque les interese el bienestar del pueblo. La verdad es que para ese momento ya era demasiada obvia la participación de Valdetti en la corrupción. La presión de las protestas era muy fuerte y Estados Unidos había puesto su empujón para aislarla. Por eso piden su renuncia. Los objetivos del CACIF eran engañar al pueblo poniéndose de su lado, dividir las opiniones y la participación del pueblo en las manifestaciones, disminuir la intensidad de las protestas y mantener, por supuesto, su democracia. Las mismas razones por las que el embajador de Estados Unidos se presentó en las protestas frente al Congreso, poniéndose a favor del pueblo que exige cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Cuando pensaron que tenían bien indoctrinado y acostumbrado al pueblo a este tipo de democracia, este reaccionó y entró en justa contradicción con la corrupción, el narcotráfico y la avaricia de la clase política y el ejército. Y ahora el pueblo exige cambios. De acuerdo a los especialistas en sistemas, cuando un sistema está en peligro, todos los subsistemas de retroalimentación acuden a su auxilio. Es por eso que CACIF se presentó públicamente pidiendo la renuncia de Valdetti. Es por eso que el Congreso gana tiempo con el antejuicio a Otto Pérez Molina e ignora las propuestas de cambio a la ley electoral y de partidos. Y es por eso que Estados Unidos incluso ejerce presión para que se realicen los cambios. Por supuesto, tendrán que ser según su conveniencia para mantener la influencia y con esta el control del país. Los otros subsistemas obvios se reacomodan para reforzar el estatus de esta democracia. Para eso están. Defenderlo es su naturaleza. Pero el verdadero peligro para que los cambios a la auténtica democracia no se realicen es el propio pueblo. Aunque el pueblo sea el que más quiere y necesita esos cambios, también puede ser su propio enemigo. ¿Por qué? El indoctrinamiento y el terror a que fue sometido, la costumbre a vivir con políticos corruptos, la normalización que esa costumbre creó en el diario vivir y sobre todo el temor a lo desconocido. Lo ponen en el riesgo de convertirse en presa fácil del engaño y la manipulación, para lo cual el ejército y la clase política tienen muchísima experiencia. Los cambios por lograr el verdadero balance democrático son posibles. Pero para ello, la única forma de lograrlo es que los guatemaltecos se incorporen a las organizaciones que están luchando por el cambio y que todas las organizaciones progresistas posibles fortalezcan la unidad, que el pueblo reconozca de raíz cuáles son los cambios requeridos para lograr la verdadera democracia, los que tendrán que incluir forzosamente cambios a la Constitución, que identifique a los no interesados en lograr los cambios, entre ellos CACIF, Ejército
clase política, Estados Unidos y personas que aparecen en el esquema político para confundir. Que se mantenga unido y firme, integrando a todos los sectores desposeídos, venza los miedos, detecte y reconozca las maniobras en contra de sus intereses, sin dar un paso atrás y con la convicción de que la verdadera democracia es posible. Después de todo, de una verdadera democracia, todos nos beneficiamos. ¿Sabes qué? Se nos olvidaba decir algo. Sí, según el reporte mundial de los ultrarricos, elaborado por la firma WellEx, el país de América Central con mayor cantidad de ultrarricos es Guatemala, que cuenta con 260 millonarios, cuyo capital conjunto suma 30.000 millones de dólares, unos 228.000 millones de quetzales. ¿Será que a ellos es a los que no les conviene una verdadera democracia?